introducción para, antes de entrar al tema, para ubicarlos y en realidad cómo se inició. Nosotros participamos el año pasado, en el mes de junio, a finales del mes de junio, en el cuarto Congreso Internacional de Derecho Tributario en la ciudad de Panamá. Ahí se dieron las siguientes conferencias o ponencias o presentaciones. Tuvimos como la primera la del magistrado Carlos María Falcó, que participó por Argentina, que presentó la conferencia Los Tratados de Derechos Humanos y su proyección en el derecho tributario nacional y cuestiones fundamentales del procedimiento tributario. Posteriormente, el magistrado Hugo Bastidos Bárcenas, que se presentó por Colombia, presentó la conferencia sobre tributos y derechos de libertad. Como tercer participante estuvo el magistrado Ricardo Rivera, que participó por Panamá, con la conferencia Tributaciones Directas y Derechos Fundamentales, que precisamente fue la conferencia que nosotros escogimos para compartir con todos ustedes. La cuarta participante fue la licenciada Jacqueline Dávila Reaño, que venía participando por Perú, que participó con la conferencia del tratamiento de las ganancias de capital, un análisis de derecho comparado. Como quinta conferencia participó el licenciado Alan Poer Barrios Rosario por Panamá, que participó con la conferencia El derecho de petición ante la administración tributaria. Como sexta ponencia participó el licenciado Rigoberto González Montenegro por Panamá, y la ponencia era Los principios rectores del procedimiento administrativo y su aplicación en el ámbito tributario. Como séptima ponencia, el licenciado Elías Ricardo Solís González por Panamá, que es el magistrado suplente del Tribunal Administrativo Tributario de Panamá, que participó con la conferencia El control contencioso administrativo de los derechos tributarios. Como octava conferencia, el licenciado Daney David Valdivia Coria de Chile, que participó con apreciación de la prueba en la legislación boliviana. Posteriormente participó el licenciado Francisco Peiner del CIAT con la conferencia del cumplimiento tributario cooperativo. Como décima exposición, el licenciado David Vargas, que venía del CIAT, que participó con el cumplimiento tributario cooperativo. Como onceava conferencia, el licenciado Adolfo Campos, por Panamá, participó con la conferencia del procedimiento tributario en Panamá, propuesta de cambios, una visión más garantista. Doceava conferencia, Michelle Martinelli por Panamá, el procedimiento tributario en Panamá, hacia un código tributario para Panamá. Treceava, Manuel Jalides Pelayo por México, que es el magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Federal y Administrativa. Participó con la interpretación de los tratados internacionales tributarios. Por cierto, muy interesante. Habló sobre una publicación que él tiene sobre los derechos fundamentales, pero habló sobre los derechos humanos, disculpen, derechos humanos, sobre todo le dio mucho énfasis al Pacto de San José, que bastante, sinceramente aprendí mucho, ¿verdad?, sobre la importancia de los tribunales fiscales, sobre los tribunales administrativos. Muy interesante.
vamos a ver si en una futura oportunidad podemos compartir el libro que él escribió, porque muy educativo. La exposición número 14 fue del licenciado Jaime Carrizal Bernal por Panamá, que se llamaba El concepto de beneficio efectivo en la aplicación de los convenios para evitar la doble imposición. La número 15 de Jaime Montúfar de Panamá, que participó con el concepto del beneficiario efectivo en la aplicación de los convenios para evitar la doble imposición. La número 16, Julio Ricardo Cortés por Panamá, el principio de la carga de la prueba de la aplicación de los beneficios de los convenios para evitar la doble imposición. La número 17, ya casi termino, María Carolina Sánchez por Venezuela, precios de transferencia, regulación, controversias y tendencias de los BEPS. Y la última, José Luis Galíndez, Venezuela, la problemática de los precios de transferencia en América Latina en el marco de las acciones propuestas por la OCDE y su plan de acción para los BEPS. Como verán, para los 3 días, en realidad, las conferencias eran bastante numerosas y bastante duro, ¿verdad? La alimentación bastante numerosa y muy educativa. Ok, quisiera, antes de que Harold inicie con la discusión, quisiera también compartir con ustedes que el Tribunal Administrativo Tributario de Panamá es bastante de reciente creación. Nació con la ley número 8 en el año 2010 y inició a laborar en junio del 2011. Como no cuentan con un código tributario todavía, en realidad se rigen por la ley número 8, que fue, como dije, que fue la que los creó, y se apoyan también en el código fiscal, en la ley número 38, y que en realidad regula el proceso administrativo, y en el código judicial. Actualmente el Tribunal del TAS se encuentra en la elaboración del código tributario. Lo han dividido, vienen elaborando en eso, lo han dividido en 6 etapas, en consulta a la sociedad civil, con el apoyo del Deloitte Panamá, que les ha venido asesorando en diferentes etapas, que ya están por concluir. La siguiente etapa es la consulta a través de varias consultas a la sociedad civil y las provisionales para las sugerencias. Entonces, la siguiente etapa es la presentación al Ministerio de Economía y Finanzas. Si se aprueba, pues pasaría al gabinete y posteriormente al Congreso. ¿Qué relación tiene esto? Hago esta aclaración porque, por lo que voy a decir posteriormente. Panamá, desde el 2013, 2014 y 2015, ha venido bajando en la recaudación, según el expositor, ¿verdad? Y cada uno de estos años ha venido bajando la recaudación, lo cual afecta la configuración de los presupuestos nacionales de estos años. Ello a pesar de que en esos periodos Panamá ha venido teniendo un crecimiento sostenido del 6%. Y según el expositor, crecimiento que se lo desearía a cualquiera de los países de la Unión Europea, que en esos años han venido creciendo aproximadamente a un ritmo del 2%. Y si tomamos en cuenta que el mayor aporte que dan a los presupuestos nacionales, lo dan los impuestos indirectos, que a su vez se componen del impuesto general, bueno, ahí es el IVA, ¿verdad? Y el selectivo de consumo, que el otro componente es
lo dan a los presupuestos, los impuestos directos, que a su vez el mayor aporte lo da el impuesto sobre la renta. Esa baja recaudación pues afecta a los presupuestos, y el expositor presentaba la tesis que en realidad esa baja recaudación, a su criterio, se debía a que Panamá, a partir de los años del 2004 al 2009, o sea, del 2004 al 2015, había sufrido 35 modificaciones legales, que a su criterio precisamente eso era lo que redundaba en esas bajas de recaudación. Él ponía como ejemplo que del 2004 al 2009 Panamá había sufrido entre 8 y 10 modificaciones. El gobierno anterior, decía él, o sea, en los últimos 4 años había realizado 21 modificaciones, y el actual, o sea, del año anterior, habían realizado 21 modificaciones. Perdón, y el actual llevaba 6 modificaciones. Eso me llamó la atención cuando estábamos recordando ahora que precisamente en estos días vimos que el informe de la Contraloría, que apareció en estos días en los correos, el informe del SAF-IF 04-2015, me llamó la atención porque vimos que la Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales, de aquí, de Costa Rica, estaba alegando que, por ejemplo, que haber sido cuestionado ante la Sala Cuarta y el artículo 144 estaba dificultando la recaudación, y que adicionalmente otra justificación que daban era que la modificación que se había realizado al impuesto general sobre las ventas del artículo 14 de la ley de impuesto general sobre las ventas, ¿verdad? Que entonces estaba relacionando eso también con la baja, haber modificado el artículo 14, ¿verdad? Que perfectamente le permitió a las empresas aplicar créditos fiscales en el proceso de comercialización y distribución de los bienes y servicios, que precisamente eso estaba afectando la recaudación. Entonces me llamó la atención que precisamente vemos que hay una coincidencia también con lo que estaba exponiendo el expositor de Panamá, que las modificaciones legales que se habían hecho allá durante los periodos del 2004 a la fecha que llevaban en Panamá, que había afectado la recaudación del 2013, 2014 y el 2015, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué estaba proponiendo el expositor de la concurrencia allá en Panamá? Él decía que precisamente el problema que daba era que al aprobar las modificaciones legales, ¿verdad?, que el problema era que el RIGE de esas modificaciones legales era, bueno, a partir del día siguiente la publicación en la Gaceta, ¿verdad? Y precisamente el problema era que en el caso de los impuestos indirectos, ¿verdad?, del IVA, el problema era que el hecho generado de los impuestos indirectos era instantáneo. Entonces, que eso precisamente proponía que eso tenía una afectación, o decía que consideraba que creaba cierta inseguridad jurídica en los contribuyentes. ¿Por qué? Porque tenía una afectación que los contribuyentes no tenían a regir al día siguiente, no podían planificar, ¿verdad?, no podían modificar los contratos, qué sé yo, los profesionales, los comerciantes, los inversores, no tenían chance de hacer modificaciones, y entonces eso afectaba su liquidez, ¿verdad?, y sus inversiones. Y entonces, en el fondo, él consideraba que eso creaba como cierta inseguridad jurídica. Entonces, él
él hacía una propuesta, ¿verdad? O sometía a consideración de los que estábamos ahí, que precisamente que se podía aprobar a nivel constitucional lo que él llamaba un tránsito de legislación, que precisamente en lo que consiste es en dar un tiempo razonable, ¿verdad?, en que esas modificaciones entren a regir, ¿verdad? Por decir de que los contribuyentes precisamente pudieran prepararse, estoy hablando de los impuestos indirectos, ¿verdad?, que los contribuyentes tuvieran chance de prepararse, ¿verdad?, planificar, ¿verdad?, y para que se les ayude a soportar esa carga tributaria en los impuestos indirectos, ¿verdad?, y no quedar precisamente totalmente indefensos o lo que él llamaba inseguridad jurídica. O sea, no tuvieran una afectación inmediata. Recordemos que allá lo que está funcionando es el valor agregado, ¿verdad? Asimismo, él lo que él sugería era que precisamente que para el caso de Panamá, que también pudieran funcionar lo que está funcionando en Colombia. Ponía el caso de Colombia. El caso de Colombia, para los impuestos directos, hago la diferencia, directos, impuestos sobre la renta, existe lo que se llama irretroactividad de la ley tributaria, lo que significa que las modificaciones a los impuestos no pueden entrar a regir inmediatamente, sino que, o sea, en el periodo que se aprueban, sino para el periodo fiscal siguiente. También recordamos que para el 87, cuando se aprobó la modificación de la ley del impuesto sobre la renta en el país, aquí se modificó la ley 837, ¿se acuerdan? Entró a regir la 7092, tuvimos aquí ciertos problemas, que entró a regir, y me parece que era en abril, en marzo, se aprobó en marzo, y dijimos, bueno, ¿cómo se hacía para liquidar? Y dijeron, no, una parte con la ley 837, la otra parte con la 7092. Entonces decía, bueno, ¿cómo? Entonces decían, no, liquidémoslo hasta marzo con la 837 y a partir de abril a septiembre con la otra ley, todos hacían dos liquidaciones y bueno, al final se arregló el problema en toda esa incertidumbre. Entonces, bueno, precisamente eso es lo que se propone para Panamá, que para evitar estas situaciones que se presentaron aquí, que aclaro, posteriormente se arregló, ¿verdad?, la situación, precisamente lo que se sugiere es, para el caso de Panamá, es que sea una norma constitucional, que la que funciona en Colombia, que para los impuestos directos, que todas las modificaciones de ley y los impuestos directos, si se aprueba en cualquier mes del año, por ejemplo, de este año, que siempre entre a regir para el periodo siguiente, fiscal siguiente. Igualmente, el panelista proponía exactamente o igualmente la creación de lo que él llamaba el Consejo de Defensa del Contribuyente. Él decía, bueno, hoy en día existe Consejo de Defensoría para todo el mundo. Consejo de Transporte, Consejo de Consumidor, bueno, porque no hay un Consejo de Defensa para los contribuyentes. Entonces proponía la creación de un Consejo de Defensa para contribuyentes, que fuera un órgano colegiado, compuesto también por representantes de la sociedad civil también, y que precisamente que diera las quejas de los contribuyentes, ¿verdad?, que les brindara asesoría legal y que defendiera el oficio. Bueno, entiendo que tal vez el problema de Panamá es que no tenía un código tributario, ¿verdad?, que regulara exactamente los procedimientos y tal vez sea comprensible, ¿verdad?, porque él estaba sugiriendo ese Consejo de Defensa. Bueno, tal vez para el caso de nosotros, precisamente, yo creo que el código de los procedimientos tributarios de nosotros regula muy bien, ¿verdad? Entonces, tal vez ahora que se apruebe en Panamá, y ya están las últimas etapas, tal vez ya este Consejo de Defensa, pues tal vez, si él está proponiendo, tal vez que esa idea quede insubsistente, ¿verdad?, no sea necesaria.
Bueno, así las cosas, bueno, entraremos ahora a la conferencia que se ha preparado y que Harold va a empezar a exponer, ¿verdad? Los dejo con Harold. Buenos días. Como señalaba Eduardo, este congreso tenía una variedad de temas. Además de la variedad de temas, también eran los expositores. Hemos tratado de condensar en algo muy resumido tres aspectos de un tema que es harto conocido por todos nosotros. El tema de los impuestos indirectos, los derechos fundamentales que tenemos recién incorporados al Código en el año 2012 y los principios administrativos, que eso sí tenemos pues una regulación bastante vieja, por decirlo de alguna forma, que data desde el año 78 con la promulgación de la Ley General de Administración Pública. Impuestos indirectos, como ya sabemos, los impuestos indirectos, un pequeño, un esbozo de concepto, son aquellos que el Estado no los recibe de forma inmediata del contribuyente económico, sino que a través de la figura de un contribuyente jurídico recauda o recoge esos impuestos que han sido trasladados a un consumidor final. Este es el típico ejemplo de un obligado tributario por deuda ajena, donde por la capacidad recaudatoria que provoca tener una gran cantidad de contribuyentes económicos, se ha decidido por optar por un sujeto pasivo que tenga la facultad de trasladar o repercutir el impuesto en los consumidores finales. Esa es la definición tradicional de impuestos indirectos. En la legislación española, panameña, se tratan tres criterios de distinción para distinguir entre impuestos indirectos e impuestos directos. Un criterio de incidencia, un criterio de la situación estática o dinámica y el de deterioración de la capacidad contributiva, o lo que es una manifestación inmediata o inmediata de esa capacidad contributiva. En el caso del criterio de incidencia, serán impuestos indirectos aquellos donde la intención del legislador era que se repercutieran en un deudor distinto a aquel que está en la obligación de enterarlos al fisco. El típico ejemplo, como les mencionaba, del contribuyente jurídico y del contribuyente económico, mientras que en los impuestos directos, inciden estas cargas precisamente en la persona que tiene la capacidad contributiva, sin que se le confiera la posibilidad de repercutir el impuesto en ningún otro sujeto. Es decir, esa persona que es generadora de riqueza y que puede, y debe, más bien, contribuir con el sostenimiento de las cargas públicas de acuerdo a su capacidad contributiva. El siguiente criterio es el criterio de situación estática o dinámica de la existencia. Con este criterio, los impuestos indirectos son aquellos que graban manifestaciones dinámicas instantáneas, diríamos nosotros, recordando que el impuesto sobre las ventas, por ejemplo, es un impuesto instantáneo de declaración periódica, mientras que los impuestos directos son aquellos que graban situaciones estáticas o de resultados, que es el típico ejemplo del impuesto sobre la renta, donde ya sabemos que tenemos un hecho generador complejo, que se perfecciona el cierre del periodo fiscal, donde se suman todos los ingresos, se suman todos los gastos y estos son deducidos para llegar a una renta neta o base imponible. El siguiente criterio es el criterio de deterioración de la capacidad contributiva. Ya sabemos que en los impuestos indirectos no graban capacidad económica o capacidad contributiva. El impuesto indirecto es un impuesto que recae sobre el consumo, no es un impuesto que tiene afectación a la capacidad contributiva, mientras que los impuestos indirectos, por esa relación que hay entre los ingresos y los gastos, cae precisamente en la capacidad económica o contributiva de los sujetos pasivos. El siguiente tema tiene que ver con los derechos de los obligados tributarios, donde hay que tener claro que la regulación que existe sobre los derechos de los contribuyentes tiene una incidencia directa en la libertad, en el principio de libertad o en el derecho fundamental de la libertad de las personas o de los administrados. Y eso se ve reflejado en dos aspectos. Uno, que no se puede incurrir
la administración en excesos que vayan a atentar contra los derechos fundamentales. Y segundo, que la existencia del Estado y por ende la potestad de imperio del Estado de fijar los tributos está en una relación directa con un principio básico que regula cualquier Estado, que es la sana convivencia entre la organización estatal y los administrados. Así, vamos a mencionar algunos derechos de los contribuyentes en la legislación panameña interesantes. Interesantes porque llama la atención en función de las regulaciones que nosotros recién hemos introducido al Código Tributario. Primero, un derecho a ser tratado con el debido respeto y la consideración por parte de los funcionarios tributarios de la administración tributaria. Segundo, ser considerado como un contribuyente cumplidor de las obligaciones hasta tanto no se apueste prueba en contrario. Tercero, que las actuaciones de la administración tributaria afecten o distorsionen lo menos posible la actividad comercial habitual del contribuyente, sin que esto signifique menoscabar la capacidad que tiene la autoridad tributaria para realizar los estudios de auditoría respectivos. El siguiente derecho es algo normal en nuestra legislación, es ser asistido por un profesional de confianza, ser asesorado en todas y cada una de las etapas de la revisión de la tributación y observar esa asistencia del patrocinio letrado o de los asesores de confianza a través de toda la práctica de las pruebas respectivas. El siguiente derecho es estar enterado, comunicado, informado de que se le está realizando una revisión, conocer la identidad de los sujetos, de los funcionarios que están realizando la revisión, la auditoría, y además conocer la identidad de sus superiores jerárquicos inmediatos. Hay un tema muy interesante en cuanto a los sistemas informáticos, porque establece la garantía de que no se les debe incautar, decomisar, secuestrar los equipos informáticos durante el proceso de auditoría, siempre y cuando el contribuyente facilite a la fiscalización la posibilidad de acceder a la información necesaria. Y tiene el límite de que solo podrá copiarse la información digital o electrónica que tenga relevancia fiscal. También garantiza que la información que sea copiada no va a sufrir alteraciones o modificaciones, con la sanción de que si eso sucede, pues acarrea la nulidad de lo actuado. Esto sin perjuicio de otros derechos que se les reconocen al contribuyente en el ordenamiento jurídico vigente en este país. Luego tienen derecho los contribuyentes, los obligados tributarios, al acceso de los informes y las actuaciones que constan en el expediente de auditoría, el derecho a que la información que maneje la administración tributaria se conserve bajo reserva, tanto en sede administrativa como judicial, y la particularidad de que se establece que tienen derecho a no ser revisados 2 veces por un mismo tributo en un mismo periodo, con la excepción de aquellos impuestos donde el contribuyente tiene la figura de agente de retención. Ahora bien, pasamos al último tema que tiene que ver con los derechos con los principios del derecho administrativo. Hemos querido resaltar algunos principios que llaman la atención, recordar que nosotros tenemos todo el desarrollo de los principios de nuestro derecho administrativo en la Ley General de Administración Pública desde el año 78. Estos principios en la legislación panameña, unos entran a regir en el 2000, otros entran a regir en el 2010. Pues evidentemente nosotros tenemos ya todo un desarrollo jurisprudencial en cuanto a estos principios, tanto en sede constitucional como en sede contenciosa. El primer principio es el principio de publicidad. En el principio de publicidad obliga a que toda la información de la administración pública tributaria, en este caso, debe estar a la mano de los administrados y de una forma sistematizada en el cual se le posibilita al ciudadano su acceso y su divulgación a través de medios de comunicación. Esta información que debe estar en la
a la mano de los administrados es, por ejemplo, el reglamento interno de la institución, las políticas generales de la institución, incluyendo el plan estratégico, los manuales de procedimientos internos de la institución, la estructura organizativa o el organigrama de la organización. Deben estar los documentos ubicados por categorías, registros, archivos de la institución y la persona o funcionario responsable de esta información. Además de la descripción de los formularios y las reglas para obtener la información ante la institución y dónde pueden ser obtenidos. El siguiente principio es el principio de imparcialidad. Y este principio tiene que ver con todo el tema de impedimentos, excusas, recusaciones e inhibitorias. Quise señalar algunas que realmente llaman la atención, porque tal vez no estamos habituados a este tipo de impedimentos. Por ejemplo, nosotros tenemos en nuestra legislación que el funcionario público debe inhibirse cuando tenga una relación hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad. La regulación panameña habla de un cuarto grado de consanguinidad o afinidad, y tiene tres causas interesantes. Uno, cuando la persona que tiene que resolver, su cónyuge, sus padres o sus hijos, como habitualmente en la casa de alguna de las partes, o sea arrendador o arrendatario de esa parte. La siguiente, cuando es una persona que se encarga de decidir, o alguna de las partes que sean miembros de una sociedad secreta. Nosotros no tenemos en nuestro país sociedades secretas, todas las sociedades nuestras están debidamente registradas, precisamente un registro público que ofrece esa publicidad. Ya sabemos que la legislación panameña pues permite la creación de sociedades secretas. Y luego la manifiesta enemistad entre la autoridad encargada de decidir y alguna de las partes. El siguiente es el principio de uniformidad, que es una equiparación de nuestro principio de igualdad. Todos somos iguales ante la ley, lo que implica que la actuación tributaria debe ser similar ante situaciones semejantes. El siguiente principio es el principio de economía, es decir, que la actuación administrativa debe hacerse con arreglo a las normas donde el costo que signifique para el contribuyente llevar procesos tributarios, litigiosos o contenciosos, aunque sea en sede administrativa, no deben de producir un trastorno grave en su economía empresarial. Luego tenemos el principio de celeridad. Es un principio muy similar al que nosotros tenemos, donde la administración pública de manera oficiosa debe impulsar el proceso administrativo. Luego tenemos el principio de eficacia, donde la autoridad tributaria debe abocarse a la resolución planteada, ya sea en la petición o en la controversia. Y finalmente, el principio de oportunidad de la función administrativa, donde garantiza que la actuación administrativa o tributaria debe ser desarrollada en un tiempo razonable, donde garantice, valga la redundancia, buena calidad en el servicio público que se le ha demandado a la administración y para lo cual es necesaria la colaboración de los administrados. Esa sería nuestra aporte. No sé si Eduardo quiere agregar algo más, y si no pasaríamos pues a la sesión de escuchar las consultas. Bueno, compañeros, en este momento estamos ingresando a lo que es el periodo de consultas, entonces podemos hacerlas vía chat. Vamos a retomar si ya habían entrado algunas. Si no, adelante, podemos hacerlo. Igual si tenemos a disposición el recurso del dispositivo de audio o micrófono activo, podemos hacerla también un poco más interactiva la consulta, ya utilizar los recursos. Puedo pensar, dice que puedo pensar que la recaudación en Panamá está sostenida por el IVA selectivo de consumo y los impuestos directos, según la introducción del señor Eduardo. No, es que más bien la preocupación es que es que también me expliqué que más bien la preocupación no era que el presupuesto
bueno, aparte de los precios y todo el asunto, ¿verdad? Que básicamente el presupuesto está compuesto por impuestos directos e impuestos indirectos. Los impuestos indirectos están compuestos por el IVA o sea, el IVA y el selectivo del consumo. Y los impuestos directos por renta. Lo que se juntan y eso forma el presupuesto. La preocupación es que el crecimiento económico de Panamá es un 6%. Es un crecimiento muy grande, que a pesar de ese crecimiento sostenido, 6%, durante esos periodos, la recaudación se vino para abajo. Entonces, es lo que sostenía, la tesis es que lo que sostenía es que Panamá ha venido sufriendo durante esos periodos muchas modificaciones tributarias. Entonces, decían, bueno, aparte también que él opinó, ya era una situación muy personal, que yo no diga aquí, pero que él decía, bueno, es que también se han hecho muchas modificaciones a la medida. ¿A la medida qué sentido? Para incrementar la recaudación. Como la recaudación viene disminuyendo, se hacen modificaciones a la medida según los gobiernos de turno para aumentar la recaudación. Y más bien lo que pasa es que eso precisamente lo que está creando la inseguridad jurídica, que lo que sucede es que más bien la recaudación viene disminuyendo. Dicho en esa conferencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que proponía precisamente? Que lo que le preocupaba era, y él decía, mire, me preocupa mucho porque llegan los clientes al despacho, al bufete, y dicen, vea, queremos invertir en Panamá, ¿qué nos sugieren? Se les hace toda una planificación de inversión y llega el gobierno de turno y de repente empieza a hacer modificaciones. Llegan los clientes y dicen, oiga, ustedes no hicieron un plan de inversión. ¿Y qué es esto? No hay nada de lo que ustedes nos dijeron, más bien es todo lo contrario. La carga impositiva es mucho más alta. Entonces decíales, mire, no hay inseguridad jurídica porque resulta que todo hace quedar mal a los despachos o a los bufetes que trabajamos con los clientes, nos hicieron quedar mal profesionalmente, ¿verdad? Porque hicimos toda una planificación que la tiraron por los suelos, el cliente insatisfecho retiró la inversión, se fue de Panamá, entonces lo que iban a cobrar de esa inversión ya no lo cobraron. Por ejemplo, hicieron quedar mal los despachos y el cliente se fue. ¿Verdad? Bueno, eso fue, lo dijo entre paréntesis, yo aquí no lo dije porque en realidad no viene al caso. Entonces, de ahí es que él decía, mire, sugiero, para seguridad jurídica, sugiero, primero, que las modificaciones, que haya un plan, lo que dijeron de tránsito, ¿verdad? El tránsito de ley, que no entre a regir inmediatamente, precisamente para evitar esos caprichos de los gobiernos de turno, ¿verdad? Que perjudican la recaudación, que haya una seguridad jurídica, ¿para qué? Para los inversionistas, que ellos tengan la seguridad, que las inversiones se van a respetar, o sea, las reglas de juego, que mañana no vengan las modificaciones, porque el problema es lo que decía él, para los impuestos indirectos. ¿Qué es lo que pasa? Como todos sabemos, son de generación automática, ¿verdad? O sea, por ejemplo, el impuesto de ventas, ¿qué es lo que pasa? Y ahí, sí, yo sé que ninguna ley es retroactiva, pero dice, a partir de su publicación, al día siguiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La ley de ventas, ¿qué sucede? Mañana se hace la venta y ahí hay que cobrar el impuesto. Entonces, con el IVA decían, mire, los contratos, ya los contratos hicieron, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya el cliente ya no puede modificar, no puede planificar, no puede, entonces hay quejas, ¿verdad? Con los despachos, los inversionistas se van, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, él decía, mire, indirectamente no hay seguridad jurídica. Entonces, él proponía, para evitar estas situaciones, precisamente él proponía eso, decía, que haya un tránsito de ley, que una vez aprobada la ley, hay un periodo, ¿verdad? Un lapso suficiente, no sé, un mes, 2 meses, para que precisamente las cosas se acomoden, los inversionistas se acomoden, la gente se acomode, ¿verdad? Antes de regir. Y para los impuestos directos, impuestos sobre la renta, que durante el año se haga la modificación en cualquier mes, no importa, que haya una seguridad que no va a regir en ese año, sino que hasta el periodo que está siguiente. A eso me refería yo, o a eso se refería él.
No es que solamente que el presupuesto descansa en el puesto directo, sino que la forma en que operan las modificaciones en Panamá. Era una opinión muy personal de él, ¿verdad?, en la exposición. No sé si le contesté a Isabel. Nos quedó un poco más claro la consulta, doña Isabel. Sí, claro. Isabel. Ok, ahora tenemos una consulta dirigida para don Harold Quesada. ¿Qué considera usted que el desarrollo de los principios protectores del derecho tributario en Costa Rica en relación con Panamá? Bueno, hay que tener presente un asunto. Los derechos y garantías del contribuyente que se introduce en el 2012 no vienen más que a sistematizar en nuestro código tributario una serie esa serie de derechos, más bien, perdón, que ya habían sido recogidos en la Ley General de Administración Pública desde el año 78, como en la jurisprudencia de la Sala Constitucional. A manera de ejemplo, y eso es algo que ha sido utilizado muy periódicamente por el Tribunal Fiscal Administrativo, son los artículos que regulan el tema de la nulidad. En el Código se introdujeron en el año 2012 los artículos 176, 187 y 188, que son prácticamente una copia del artículo 223 de la Ley General de Administración Pública del año 78. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestros principios protectores al contribuyente, lo que se hizo fue condensarlos o sistematizarlos en el Código Tributario. Lo cual, ante la pregunta, lo comparo con el tema panameño. Ellos normal o recientemente están incorporando apenas esos principios protectores. Para nosotros eso fue simplemente una recopilación o una sistematización de los principios más gruesos o más importantes en el Código Tributario de una serie de garantías que ya estaban reguladas tanto en la Ley General y desarrolladas por la jurisprudencia constitucional. Por eso, pues, es de resaltar la iniciativa que tiene el Estado panameño de recoger, aunque sea recientemente, esos principios protectores del derecho tributario. Reitero, ya nosotros teníamos esos principios recogidos en la Ley General. Ahora los tenemos condensados en el Código Tributario nuestro. Bueno, la consulta esta nos la había realizado don Gerardo Soto. Entonces, don Gerardo, esperamos que la consulta haya sido aclarada. Bueno, entonces, agradecer aquí a la participación en esta cuarta videoconferencia a don Eduardo, a don Harold. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy y haber compartido esta experiencia con el público presente. Y que nos disculparan por los minutitos de atraso que tuvimos ahí, un inconveniente técnico. Y sería todo por el día de hoy. Muchas gracias. Gracias.